kit de emergencia según Bruselas. Vamos a ver, ese kit de emergencia para 3 días, ¿qué debe contener? Sí, pues mira, Europa tiene listo ya ese plan de rearme que decíamos que ha rebautizado como esa estrategia de preparación para la Unión. Bienvenidos, primos y primas, a un noticiero más en el que os voy a desgranar lo más relevante de la jornada de hoy. Y es que, como sabéis, desde hace unos días los medios bombardean a los ciudadanos con el aviso de que la Unión Europea plantea la posibilidad de guerra. Así, han elaborado una lista con todo lo necesario que deberíamos de tener en casa para poder subsistir durante un plazo de al menos 72 horas sin salir al exterior. Un kit de supervivencia del que este miércoles Alfonso Arús, presentador de Aruseros en La Sexta, ha hablado y del que ha señalado sin filtros lo que hay detrás de todo este revuelo. Nada más empezar, en Aruseros, el programa hacía un repaso por los principales titulares del día, pero por supuesto que el kit de supervivencia se encontraba entre estos. Y así lo explicaba una de las redactoras del Espacio de La Sexta, que provocaba la inmediata reacción del presentador Alfonso Arús. Y luego me sorprende que el hecho de que la emergencia de Bruselas se ciña a 72 horas. ¿En qué se basan para decir que esto solo duraría 72 horas? Se preguntaba el presentador de Aruseros. Es un plan de choque, le apuntaba la periodista, que llevaba a Alfonso Arús a tirar de dardo contra el gobierno. La previsión, si es la misma que con la de las COVID, 15 días prorrogables, se cuestionaba el conductor del programa. No te fíes nunca. Me recuerda mucho a las COVID. Hacía hincapié el presentador, mientras Angie Cárdenas, colaborador habitual, recordaba que durante la pandemia se iba ampliando el plazo conforme iban pasando los días. Decían que 15 días ya veremos y ahí íbamos, poco a poco y poco a poco, manifestaba la tertuliana, tras la que nuevamente tomaba la palabra Alfonso Arús. Sí, pero normalmente atemorizar a la población funciona, aseguraba el presentador, que dejaba entrever que tras la alerta de emergencia de la Unión Europea se buscaba asustar a la ciudadanía. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la medida planteada por Bruselas en el borrador del Plan Estrategia de Preparación de la Unión Europea puede ajustarse a la doctrina del shock? ¿Crees que esto ilustra cómo los gobiernos pueden aprovechar situaciones de crisis para implementar y acentuar medidas restrictivas que podrían generar resistencia social? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios junto con tu like, por favor. No obstante, Alfonso Arús no solo se mostró rotundo en este punto del programa, ya que poco después volvieron a tocar el tema y una vez más fue tajante. ¿Puedo decir lo que pienso? Pues que es una tontería del tamaño de un castillo, sentenciaba el presentador sobre el famoso kit de emergencia. Alfonso Arús ha podido señalarse de cierta forma sobre la polémica sobre el kit de emergencia. ¿Están tratando de prepararnos? ¿Nos están metiendo miedo? ¿Acaso saben algo ya que nosotros desconocemos? El conocido presentador de La Sexta, por su estilo polémico y directo, ha lanzado en su programa un dardo envenenado al aire para que lo recoja quien quiera. En su programa suele abordar temas de actualidad con un tono crítico, ácido y en ocasiones incluso conspiranoico. Respecto a la polémica por el kit de emergencia recomendado por la Unión Europea, nos preguntamos si su postura podría alinearse con algunas de las siguientes preguntas. ¿Nos están preparando? La Unión Europea ha sugerido a los ciudadanos que tengan en casa un kit básico de emergencia: agua, comida no perecedera, botiquín, medicamentos, etc. Algo que ya recomiendan países como Alemania o los nórdicos ante posibles crisis, como desastres naturales, cortes de suministro eléctrico, ataques cibernéticos o desastres climáticos y un largo etcétera.
Alfonso Arús podría cuestionar si esto es una medida prudente o si hay un trasfondo de alerta silenciosa ante lo que está por llegar, sabiendo el enfrentamiento que hay actualmente entre Rusia y Ucrania. Pero ¿nos están metiendo miedo? En su programa Arús ha criticado en el pasado lo que considera alarmismo de instituciones o medios de comunicación que se han encargado de transmitir aquello que debe conocerse, pero ¿con qué fin? Podría plantear si la recomendación busca generar psicosis, confundir, desorientar, preparar, dirigir, convencer o si por el contrario es una simple actualización de protocolos como los que ya existen para catástrofes naturales como fenómenos meteorológicos, terremotos, lluvias e incendios y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero saben algo que nosotros no sabemos? Aquí entraría en escena el factor conspiranoico. ¿Hay una amenaza real no revelada que desconocemos la sociedad, como ciberataques, tensión geopolítica, colapso energético o fenómenos climatológicos? Alfonso Arús a veces explora estas líneas que, aunque no dispara con pruebas concluyentes, a veces es mejor pensar que el refranero español es muy sabio y que, como bien dice, piensa mal y acertarás. La Unión Europea niega que este aviso esté ligado a una amenaza concreta y específica inminente, ya que lo enmarca en una estrategia envuelta en papel de regalo a la que denomina como resiliencia ciudadana, comparándola similar a la de Japón o Estados Unidos para terremotos o catástrofes de cualquier índole. El tono crítico y las preguntas retóricas del presentador nos permiten confeccionar nuestras propias decisiones o esperamos a que lo dictamine el comité de expertos, ya que Alfonso Arús suele lanzar preguntas del tipo ¿por qué ahora? ¿Hay algo raro aquí? La Unión Europea nos dice que tengamos conservas, fuentes de energía alternativas a la eléctrica, latas y agua en casa. Pero, ¿no decían que la economía iba bien? ¿O es que saben que viene un invierno durísimo o un ciberataque masivo? Y es que las comparaciones con el pasado suelen ser odiosas, ya que podrían recordar, como en otras recomendaciones oficiales avaladas por personas de muchísimo prestigio y más preparadas que nosotros, acabarían imponiendo de forma obligatoria, sugiriendo que esto podría ser un primer paso hacia algo más como los tapabocas en 2020. Los invitados generarían un debate claramente polarizado donde en Aruseros traerían a un experto en seguridad civil y ciudadana para defender la medida y a algún tertuliano crítico para hablar sobre la manipulación del miedo, donde Alfonso Arús actuaría como abogado del diablo entre ambos. Estas teorías implícitas conspiranoicas que a veces flirtean o pululan sin afirmarlas directamente, pero dejándolas caer. ¿Esto tiene que ver con los datos que maneja Bruselas sobre la guerra en Ucrania o con los hackers que atacaron los hospitales hace meses? Para quitarle hierro al asunto, también podrían ofrecer y proceder a la ridiculización de exageraciones, infundiendo dramatismo y bromeando con sorna sobre españoles almacenando latas de fabada, velas o pilas y una radio de 1982 para quitar hierro al asunto.